Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal Academia de Inversores. Tuvimos ayer un día rojo en bolsa, podemos ver que el S&P 500 terminó cayendo casi un 1% y el Nasdaq un 1%, aunque la verdad es que pudo ser mucho peor, ya que al inicio de la sesión el S&P 500 estaba corrigiendo más de un 2%, al igual que el Nasdaq. Vamos a ver varias compañías que a pesar de la recuperación terminaron cayendo con fuerza. Quiero comentarle algunos activos como el oro, la plata y el VIX, el índice de volatilidad, que tuvimos movimientos técnicos bien interesantes. Quiero comentarle también el Nasdaq, que tuvimos el triple Q, el ETF que yo utilizo para seguir a este índice, haciendo un movimiento técnico bien interesante. Y también quiero comentarle algunos reportes de ganancia como CrowdStrike y Ross Store, que son dos compañías que seguimos en el canal. Después vamos a ver algunos sectores, incluso compañías asiáticas que estuvieron cayendo con mucha fuerza durante la sesión y que podrían estar acercándose a zonas de compra. Así que tenemos muchísimo contenido para revisar. En todas estas compañías vamos a hacer análisis técnico y fundamental, viendo dónde está el fair value o valor intrínseco, evaluaciones actuales y expectativa de crecimiento para los próximos 5 años y luego las zonas de compra desde el punto de vista técnico. Sin más, vamos a comenzar. Empezamos revisando el S&P 500, podemos ver que tuvo una recuperación express, podemos ver que desde los mínimos hasta el cierre de la sesión fue una recuperación del más del 1.5%. Como pueden ver, realmente al principio de la sesión estaba muy en rojo, tenía la verdad muy mala pinta porque estábamos perdiendo incluso soportes anteriores, pero finalmente terminó recuperándose bastante. De hecho, fíjense que estamos aquí aguantando bastante bien en la zona cercana a los 6.800 puntos. Fíjense todas las veces que ha logrado cerrar por debajo, ha roto en algún momento esta zona y finalmente ha logrado cerrar por encima. Por otra parte, recuerden que seguimos en esta pequeña tendencia de corto plazo donde estamos haciendo bajos cada vez más bajos y altos cada vez más bajos, así que realmente la tendencia en el muy corto plazo no es positiva. En el caso de Bitcoin podemos ver que estamos todavía sin fuerza para superar la zona de los $70,000. Ya llevamos varias semanas testeando esta zona sin poderlo superar. Realmente un movimiento técnico muy plano y recuerden que los movimientos de consolidación planos son movimientos de continuación. Veníamos de una tendencia bajista, lo más seguro es que en algún momento sigamos cayendo. Bien interesante el tema del oro y la plata. El oro terminó cayendo durante la sesión más de un 4%. Podríamos esperar que con toda la inestabilidad política en el Medio Oriente fuera un activo refugio. Sin embargo, fíjense que cayó con fuerza. Comportamiento muy similar en la plata, que cayó incluso más de un 8% durante la sesión y llegó a estar cayendo incluso un poco más. En el caso del oro, hemos dicho que la media móvil de 50 periodos puede ser una buena zona para abrir posiciones. En el caso de la plata, bueno, ya hemos roto la media móvil de 50 periodos varias veces, así que tal vez deberíamos esperar un poco más de corrección. Quiero comentarle también el tema del VIX, el índice de volatilidad. Me lo comentaban en el directo que se veía muy interesante para hacer un put, es decir, apostar en contra de este ETF. La verdad es que al inicio de la sesión sí parecía un put bastante claro, porque fíjense que esta zona de los 28 puntos, $28, no la ha podido superar hace bastante tiempo. Vean cómo fue resistencia en otros momentos donde la volatilidad aumentó. Así que creo que la verdad que estuvo bien interesante para hacerlo al principio de la sesión. Como vamos a ver, esta es la gráfica de una hora. Una vez que toca esta zona de los $28 inmediatamente cae. Creo que ahí era el momento para hacer el put. Ahora la verdad es que creo que estamos un poco tarde. Si se fijan en el más corto plazo, seguimos haciendo esta formación de bajos cada vez más altos. Así que bueno, podremos ver un incremento de la volatilidad en las próximas sesiones. Yo personalmente si veo que regresa a la zona de los $28, ahí seguramente aprovecha para hacer un put. A continuación quiero comentarles acerca del Nasdaq. Vamos a estar revisando el ETF Triple Q. Este es el que yo utilizo para operar el Nasdaq. Fíjense que tuvo un comportamiento técnico bien interesante. Cayó a mínimo que no veíamos desde noviembre del año pasado. Vimos una recuperación igual que el S&P 500, pero nos acercamos muchísimo a la media móvil de 200 periodos. Usualmente la media móvil de 200 periodos es una muy buena zona para empezar a operar con opciones este ETF. Es verdad que me gustaría ver al RSI un poquito más abajo. Vean que a pesar de que MACD ya está sobrevendido, el RSI está más bien plano, lo cual nos marca claramente una tendencia de consolidación y por eso todavía no he hecho ningún tipo de operaciones. Quiero comentar algunas cosas al respecto. En primer lugar, fíjense aquí en el mapa de calor del S&P 500 que las compañías de semiconductores siguen pasando muy mal, muy rojo. Tuvimos la última sesión con Nvidia incluso cayendo. Esto está arrastrando mucho al Nasdaq, que si vemos por acá, tiene mucha posición este sector, ¿ok? Nvidia es la principal posición, luego Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Meta, Alphabet, Walmart, tenemos Broadcom por acá también. Vean que más del 50% es tecnología y bueno, podemos ver que la mayor parte de sus activos están en los Estados Unidos. Así que este es un índice con mucha volatilidad.
podemos ver aquí que el beta es de 1.2, es decir, es un 12% más volátil que el S&P500 y vean que tiene casi 400 billones en activos. Estamos hablando de uno de los ETF más grandes del mundo. Además, vean que durante la última sesión tuvimos un volumen de casi 100 millones de acciones que se movieron, cuando normalmente se mueven unos 57 millones, ¿ok? Así que muy atento al Nasdaq, que estamos viendo mucha volatilidad, estamos viendo también mucha liquidez. Podríamos empezar a buscar algunos contratos. Fíjense que ya estamos aquí en el Tasty Trade, que es el broker que yo uso para opciones. Además, este es un ETF que tiene expiraciones diarias de opciones. Vean, 0 días para la expiración, 1, 2, 3. Yo me iría al tradicional a 45 días. El IV Run, es decir, la volatilidad está en 36, bastante bien. Tratamos de buscar una volatilidad de más de 30. Y normalmente lo que hago es que una vez que el triple Q entre en sobreventa, hago operaciones de Put Credit Spread con un strike price muy lejano. En este caso podríamos utilizar, por ejemplo, 520. Que si se fijan por acá nos están dando $67 y nuestro máximo riesgo es 933. Tenemos un 93% de probabilidad de éxito. Entonces, si se fijan por aquí, vamos a calcular cuál sería nuestro retorno sobre capital invertido. Nos están dando $67, estamos arriesgando 933. Faltan 45 días para la expiración. Nuestro retorno sobre capital invertido es de casi el 60%. Esta es una estrategia que yo he hecho durante muchos años. Tengo un 100% de éxito en la misma. Porque si se fijan, una vez que el Nasdaq entra en sobreventa, por lo general vemos un rebote, ¿ok? Por ejemplo, en el 2022 hice esta operación muchísimas veces. Cada vez que el Nasdaq entraba en sobreventa, yo aprovechaba y abría la posición. Después veíamos un pullback y salía. Otra vez que entraba en sobreventa muy cerca, lo mismo, hacía este tipo de estrategia. Y después, cuando teníamos la subida, salía de la posición, ¿ok? Algo similar estoy buscando aquí. Una vez que el Nasdaq entre sobreventa, empiezo a operar el triple Q. Hay que decir también lo siguiente. Tengan en cuenta que ese strike price, por ejemplo, en 520, significaría que a partir de los precios actuales tendría que caer en 45 días. Vamos a ver cuánto tendría que caer para llegar a 520. Tendríamos que ver una caída del casi 14%, que desde los máximos históricos estaríamos hablando ya de una caída hasta los 520 de aproximadamente el 20%. Es decir, tendría que el mercado, específicamente el Nasdaq, corregir un 20% para acercarse a mi strike price. Y en caso de que se acerque mucho, muy fácil, cambio la fecha de expiración para de aquí a un año, por ejemplo, y así le doy tiempo a ver recuperación en este ETF. A continuación, quiero revisar algunos reportes de ganancia importantes que tuvimos durante la sesión. Empezando por CrowdStrike, una de las compañías de ciberseguridad más grandes del mundo, casi 100 billones. Vemos que las acciones están bastante planas, luego de un reporte de ganancia que tuvo algunos problemas. Para el trimestre que acaba de finalizar, superó ampliamente las expectativas de los analistas en ingresos y ganancias por acción. Los ingresos crecieron casi un 24% año sobre año. Tengan en cuenta que las ganancias por acción son non-GAAP, ya que es una compañía que todavía no genera ganancias. Para el año fiscal 2027, la compañía, los ingresos que espera generar ligeramente por encima de lo que estaban esperando los analistas y las ganancias por acción en línea con lo que estaban esperando los analistas. Como pueden ver, no fue un mal reporte de ganancia, pero como vamos a ver en un momento, es una compañía que cotiza con múltiplos carísimos y por eso se le pide un poco más de crecimiento. Yo diría que por eso están planas las acciones, porque el reporte fue bastante bueno. Podemos ver en primer lugar que por futuro flujo de caja está un 40% por encima del fair value. No genera ganancias, por eso el PER es negativo y cotiza 20 veces ventas, que es muy por encima del sector. Y el ratio precio-flujo de caja todavía está más de 60 veces, que es el doble prácticamente del sector. Se espera muy buen crecimiento en los próximos años, pero no suficiente para justificar los múltiplos actuales. Podemos ver aquí que ya son flujos de caja por encima del billón, pero es una compañía que cotiza en 100 billones de capitalización de mercado. Además, para el año que viene todavía se espera que cotice a más de 1000 veces beneficios. No sé qué le parece a ustedes, pero yo veo unos múltiplos todavía bastante caros. Es verdad que desde el punto de vista técnico estamos bastante lejos de máximos. Podemos ver aquí que la compañía llegó a estar cayendo un 40%, ahora está cayendo un 30%. Es decir, que se ha recuperado, pero entre múltiplos caros. El reporte de ganancia no fue malo, pero esperaría más para los múltiplos actuales. Tenemos una clara tendencia bajista de corto plazo. Vean cómo tuvimos un dead cross o cruce de la muerte hace muy poco. Y estamos por debajo de todas las medias móviles importantes. Yo por ahora me tranquilizaría, esperaría a ver si vemos algún tipo de corrección mucho más fuerte en CrowdStrike. Si les gusta el contenido de nuestro canal, les recuerdo que se pueden unir a nuestra comunidad de inversores, Academia de Inversores, donde compartimos análisis profundo de compañías, hacemos todos los días análisis de acciones,
Comparto todas las compras y ventas para los portafolios. Tenemos un servidor Discord con miles de inversores todos los días hablando de bolsa. Tenemos los cursos de análisis técnico fundamental, opciones financieras y temas de bolsa en general. Todos los días hacemos directo para miembros. También tenemos libros, presentaciones, foros de debate, indicadores técnicos de TradingView y muchísimo más. Todo esto lo va a poder encontrar en el segundo enlace en la descripción de este video. Continuamos con Ross Store, esta popular tienda de descuentos. Teníamos hace muy poco acciones de la compañía, hace ya varias semanas cerramos posiciones, pero no ha parado de subir. Fíjense que durante el último reporte de ganancia, las acciones subieron más de un 6%, ya está un 19% por encima del fair value, ya no se ve tan atractiva. Podemos ver aquí que la compañía superó ampliamente las expectativas en ingresos y ganancias por acción y los ingresos crecieron más de un 12% año sobre año. Podemos ver que para el próximo trimestre y el próximo año fiscal las expectativas son bastante buenas. Podemos ver aquí, por ejemplo, para el próximo trimestre las ganancias por acción 2 centavos mejor de lo esperado. Para todo el año fiscal 1 centavo por debajo, pero bueno, en términos generales fue un reporte bastante sólido. Podemos ver aquí, por otra parte, que la compañía cotiza 29 veces beneficios. Ya está un poco caro porque vean que este es un 18% por encima de sus promedios históricos y también el ratio precio-ventas está un 25% por encima de sus promedios históricos. Podemos ver aquí que se espera muy buen crecimiento para los próximos años. Esta es una compañía que como vende productos en descuento, principalmente ropa, le va bien cuando hay problemas económicos, también le va bien cuando la economía está bien porque la gente sigue comprando. Por eso es un negocio que a mí me gusta bastante. Tal vez no para largo plazo, pero sí para operar en swing trade. Vean por otra parte que si nos vamos a los ratios históricos, vamos a expandir un poco los últimos años, vamos a ver que también es una compañía que suele dar zonas de compra muy claras. Por ejemplo, cuando estaba 20 veces beneficios, menos de 2 veces ventas, creo que ahí eran las oportunidades. Ahora, como pueden ver por acá, el PER está en máximo de 10 años, el ratio precio-ventas está en máximo desde el 2022, así que ya se empieza a ver un poco cara. Lo podemos ver aquí en la gráfica. Si mal no recuerdo, se me ejecutó un stop loss que había puesto aquí debajo de la media móvil de 50 periodos. Venía, como pueden ver, de tocar una zona de resistencia. Estaba en sobrecompra, así que ese stop loss me sacó. Y vean, después que me sacó el stop loss, cómo la acción llegó a subir otro 40%, ¿ok? Sí es verdad que este comportamiento que tuvimos acá es totalmente anormal. No es normal que el ROS suba tanto, no es normal los múltiplos que estamos viendo, pero así funciona el mercado, ¿ok? Estoy seguro que nos va a volver a dar oportunidades de compra, simplemente hay que ser pacientes. Continuamos con On Holding, la compañía suiza conocida principalmente por sus zapatos deportivos On. Y bueno, esta es una compañía que terminó corrigiendo más de un 6%. Hay que decir que se recuperó bastante desde los mínimos del día, como vamos a ver en la gráfica. Es una compañía que nunca me ha interesado mucho porque suele cotizar con múltiplos muy caros. Vean que todavía está más de 50 veces beneficios y 27 veces flujo de caja. Es verdad que venía creciendo muy bien. De hecho, en este reporte de ganancia superó las expectativas en ganancias por acción por casi 25% y los ingresos por más de 2%. Los ingresos volvieron a crecer un 22% año sobre año. Tuvimos algunos problemitas. Podemos ver aquí en primer lugar que las ganancias cayeron. Hacía aproximadamente 4 años desde el 2021 que no caían las ganancias y vean cómo cayeron en este último año fiscal. Ahí tuvimos algunos problemas. Hay que decir también que la compañía se espera muy buen crecimiento para los próximos años. Podemos ver aquí la expansión. Cotiza 20 veces futuros beneficios para el 2030. No está mal, aunque es verdad que en el corto plazo seguimos pagando múltiplos un poco caros. Vean que para finales del 2026 se espera que todavía paguemos 40 veces beneficios. Por eso es lo que le digo. Es verdad que ya no está tan cara como cuando estaba por acá tocando los $65, pero me parece que los múltiplos siguen siendo un poco estirados. Desde los mínimos del día hasta el cierre se recuperó casi un 10%, así que bueno, la subida fue brutal, Las últimas veces que me pareció que era una compra muy clara fue en estos niveles de sobreventa que teníamos aquí. Vean cuando los indicadores técnicos nos marcaban sobreventa, cómo vimos un rebote agresivo al alza. Sin embargo, por ahora no estamos en esa zona, ¿ok? Esta es una compañía que con esos múltiplos tan caros voy a esperar pacientemente ver más correcciones. Continuamos con una acción que me preguntan muchísimo en el canal, la cual es AutoZone. Las acciones cayeron un 6%, aunque se recuperaron desde los mínimos del día. Tuvo un resultado de ganancia mixto, la compañía superó las expectativas en ganancias por acción, pero los ingresos se quedaron un 40 millones por debajo de lo que estaban esperando los analistas. Eso sí, el crecimiento de más del 8% fue un crecimiento bastante sólido. Saben que AutoZone a mí personalmente me gusta bastante, creo que hace muy poco estaba en una zona muy interesante de compra.
Podemos ver que cotiza 42 veces beneficios, que es un múltiplo caro, cotiza 22 veces flujo de caja, que es un 40% por encima de sus múltiplos históricos. Así que me da la impresión de que todavía podemos ver más caídas. Podemos ver que se espera un crecimiento sólido para los próximos años por encima de doble dígito en ganancia por acción y flujo de caja. De hecho, cotiza 20 veces futuros beneficios, que no es un múltiplo demasiado caro. Así que bueno, para una inversión a largo plazo o mediano plazo no se ve mal. Si está invirtiendo a corto plazo podríamos esperar más caídas. De hecho, podemos ver que desde el punto de vista técnico estamos en una zona de compresión entre las medias móviles de 250 periodos, que es una zona peligrosa para estar comprando, ¿ok? Aquí perfectamente podríamos romper a la baja y regresar a precios cercanos a los $3.200, donde la acción estaría mucho más barata. A continuación vamos a ver varios negocios que la están pasando bastante mal con el tema de la guerra en el Medio Oriente. La primera de ellas es una compañía japonesa, Honda Motors. A mí personalmente me gustan bastante los vehículos Honda y por supuesto son vehículos de calidad y mucha confiabilidad. Vemos que las acciones terminaron cayendo más de un 3%, aunque estuvieron cayendo bastante más durante la sesión. 36 billones de capitalización de mercado. Y vean que es una compañía que en términos generales ha logrado crecer en los últimos años, aunque como es normal en el sector automotriz, es un sector bastante cíclico. Vemos que la compañía es una máquina de recomprar acciones, ha recomprado un 13% de las acciones circulantes, bastante bien. Cotiza ahora mismo a 11 veces beneficios, es verdad que es un poco por encima de sus promedios históricos, pero el resto de las métricas, precio, valor en libro, precio, ventas y precio, flujo de caja, entre un 20 y un 30% por debajo de sus promedios históricos. Da dividendo, un poco irregular, pero ahora mismo de más del 4.7%. Y además vean que a largo plazo se espera crecimiento. No es la compañía que más crecimiento le va a dar en bolsa, pero yo diría que en términos generales, flujo de caja creciente, ingresos crecientes, no se ve mal, ¿ok? Desde el punto de vista técnico, podríamos seguir corrigiendo bastante más. Fíjense que los mínimos de años anteriores fue en la parte baja de esta tendencia y ahora no estamos tan lejos, pero tampoco estamos tan cerca, ¿ok? En el corto plazo, mínimo esperaré nivel de sobreventa. Si aparte de niveles de sobreventa la viéramos en la parte baja de la tendencia, creo que ahí sería una oportunidad de compra. Si estás buscando un broker confiable para operar desde Europa y Latinoamérica, mi recomendación es XTB. XTB está regulado en más de 11 países, te permite operar libre de comisiones por hasta $100,000 al mes, permite comprar acciones ETF, además de crear planes de inversión personalizados. Esta última funcionalidad me gusta especialmente ya que permite invertir en los principales índices del mundo con bajo riesgo y para obtener una alta rentabilidad. También te asignarán un agente para que te ayude a alcanzar tus objetivos financieros. Usa el link en la descripción de este video para obtener hasta $200 como beneficio de bienvenida, dependiendo del monto de tu primer depósito. Ahora el dinero trabaja por Zlatan. Y no es Zlatan por el dinero. Continuamos con Toyota Motors, el mayor fabricante de vehículos del mundo por vehículos entregados. 1 de cada 10 vehículos que se fabrican en el mundo llevan el sello de la compañía japonesa. Más de 300 billones de capitalización de mercado. Vemos que ahora mismo cotiza 12 veces beneficio, que es un 28% por encima de sus promedios históricos, y el resto de las métricas están en torno a un 8-10%, también por encima de sus promedios históricos. Así que me da la impresión de que podemos ver más caídas. Durante la última sesión, las acciones cayeron casi un 5%, las acciones japonesas en términos general la pasaron bastante mal. Podemos ver que a largo plazo se espera crecimiento, pero bueno, es una compañía bastante cíclica, al igual que el caso de Honda Motors. Podemos ver además que desde el punto de vista técnico, durante los últimos años hemos tenido muy buenas zonas de compra en la parte baja de esta tendencia y como vemos ahora mismo estamos muy lejos de esa zona, ¿ok? En términos generales, creo que a pesar de las grandes caídas, Honda Motors se ve más interesante que Toyota. Si en algún momento ambas compañías cotizaran a múltiplos similares, creo que me inclinaría por Toyota, ya que el volumen de su negocio es mucho mayor. Otro sector que la estuvo pasando bastante mal durante la sesión fue todo el sector relacionado con centrales de datos, específicamente chips, memorias, como es el caso de Micron, donde las acciones terminaron cayendo casi un 8%. Recuerden que una parte importante de la producción de esta compañía viene del sudeste asiático, que ahora mismo tiene prácticamente cerrado su abastecimiento de petróleo desde el Medio Oriente. En el caso de Micron, es una compañía ya bastante grande, más de 400 billones de capitalización de mercado, es decir que un 8% de caída es una caída significativa. Vemos que está bastante por encima de su fair value por flujo de caja. También tenemos algunas noticias y es que estuvo lanzando una nueva memoria RAM que se utiliza para centrales de datos. Esta nueva memoria RAM de 256 GB no solamente es mucho más rápida, sino que tiene mayor capacidad de cómputo y además consume apenas un tercio de los modelos anteriores.
También podemos ver que Micron cotiza ahora mismo muy por encima de sus múltiplos históricos. Deberíamos esperar ver algún tipo de corrección. Aunque también es verdad que para este año fiscal 2026 y el próximo año 2027 se espera un crecimiento muy sólido. De hecho, en este 2026 se espera que dupliquen sus ingresos y que las ganancias por acción se multipliquen por 4 y el flujo de caja creciendo más de 1000%. Según una locura, el año fiscal 2026 cotiza 8 veces futuros beneficios. Tampoco podemos decir que está extremadamente cara, pero vamos a ver la gráfica quién le entra acá arriba donde está Micron. Está muy cerca de la media móvil de 50 periodos. Lo que le he comentado es que tal vez pudiéramos operar con un trade de corto plazo, buscando un comportamiento similar a esto que tuvimos aquí, siempre poniendo stop loss debajo de la media móvil de 50 periodos, porque como vimos ahí por múltiplos podríamos corregir bastante más. Continuamos con una compañía del sector de lujo, Louis Vuitton, que las acciones terminaron cayendo más de un 3%. Este es otro sector que ha estado sufriendo bastante. Recuerden que una parte muy importante de la producción de artículos de lujo vienen de China, Vietnam, Bangladesh, que como habíamos comentado ahora está teniendo problemas con el suministro de petróleo. En el caso de Louis Vuitton podemos ver que está bastante por debajo del fair value valor intrínseco. Es una compañía de 250 billones de capitalización de mercado en euros. Podemos ver que cotiza 22 veces beneficios y 13 veces flujo de caja, que es un descuento entre el 15 y el 30% comparado con sus múltiplos históricos. La verdad que se ve bien interesante. Da dividendo 2.6%, nada mal. Vean que el crecimiento que se espera en los próximos años es sólido. Realmente creciendo al 14% su ganancia por acción y cotizando a PER 22 no se ve nada mal. Así que bueno, a mí me gustan bastante los múltiplos actuales. Es verdad que la dinámica es claramente a la baja. Seguimos haciendo altos cada vez más bajos y por el momento bajos cada vez más bajos. Así que no podemos hablar de un cambio de tendencia, ¿ok? En el caso de Louis Vuitton, siempre lo he dicho, me parece muy buen negocio. Solamente invertiría pensando en 3, 4, 5 años en adelante. Como vimos en el video hoy, amigos, fuerte caída con el SP500 corriendo casi un 1%. Bitcoin se terminó recuperando, pero no puede superar la zona de los $70,000. El oro y la plata cayendo, lo cual sorprende después de tener un día muy volátil. Fíjense que el VIX también subió con fuerza para luego caer cuando tocó la zona de los $28. Vimos que el triple Q se empieza a poner muy interesante para empezar a operarlo. Tuvimos varios reportes de ganancia. CrowdStrike y Rosa Store tuvieron reportes sólidos. CrowdStrike plano, Ross subiendo mucho. También tuvimos On Holding y AutoZone. Ambos tuvieron algunos problemas con el reporte de ganancia y las acciones terminaron cayendo. Vimos que están sufriendo mucho las compañías que tienen que ver con mercados asiáticos. Honda Motor y Toyota, ambas cayendo. Creo que Honda está un poco más barata. También Micron y Louis Vuitton, dos compañías también muy relacionadas con mercados asiáticos porque ahí producen, cayendo con fuerza. Recuerden que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si les gusta el contenido de nuestro canal, se puede suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Nos puede dejar también un comentario que respondemos 100% de los mismos y un like que nos ayuda a seguir creciendo. En la descripción de cada uno de los videos del canal siempre les dejo en el primer enlace nuestra herramienta de inversión en Smart Investor Tool que estamos utilizando hoy para análisis fundamental, y en el segundo enlace nuestra plataforma para la comunidad Academia de Inversores, donde compartimos las compras y ventas para los portafolios, análisis de compañías, artículos, libros y presentaciones para la comunidad, el servidor Discord con miles de inversores hablando todos los días de bolsa, directos diarios para miembros, indicadores técnicos de TradingView y muchísimo más. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.